Cordial saludo para cada uno de ustedes, compañeros y profesora Luca. Para nosotros hablar de globalización con mi equipo de trabajo, Malca, Brown, Dayan Fajardo y María Fernanda Marín, es, es pensar en que la globalización ha sido un proceso acelerado de constante cambio. En este proceso pues empiezan a verse una serie de situaciones donde los gobiernos pues se encargan de generar las políticas, la sociedad de generar una ciudadanía y la economía como una redistribución de todo lo que allí se encuentra y algo que ve muy afectado es como tal los sistemas educativos. A partir de esto, pues nosotros pensamos y decimos que todo esto es un fenómeno geoestratégico, ¿cierto? Donde todas estas situaciones que les estábamos diciendo anteriormente se conjugan y dentro de lo que nos compete a nosotros como docentes es que empiezan a generarse unas geopedagogías y una pedagogía crítica que nos permite una adaptabilidad, ¿cierto? Porque igual no podemos decir que somos solos o que cada uno lo hace, no. En la medida que la sociedad lo hace, pues nosotros también de cierta manera pues nos estamos incorporando en ellas y no podemos hablar de eso, de globalización de una manera aislada. Todos estamos dentro de ese proceso acelerado y de transformación constante. Bueno, como dice nuestra compañera Mafe, hablar de globalización incide en la educación y en la parte política de la sociedad. Entonces la globalización genera muchísimos cambios y dentro de esos cambios está algunas perspectivas como el derecho, la democracia, la productividad, las competencias, la universalización, la interdependencia económica, el conocimiento, de evolución científico-técnica, también está las estratificaciones, las inequidades que subyacen a la universalidad, la simetría social, la descontextualización local y cultural, también están el cambio climático y la migración. La compañera Dayan sigue con las demás perspectivas. Bueno, entonces, como lo decía Malca, hay dos perspectivas, puede ser muy positivo, ¿cierto? Los derechos, el que tenemos todos a tener el conocimiento de todo lo que está pasando en el mundo, la revolución científico-técnica, pero también hay perspectivas muy negativas, como el cambio climático y la migración, o sea, tiene las dos caras. Y en uno de los escenarios en los que podemos ver estas dos caras, la positiva y la no tan positiva, es la de la cultura. Porque desde el lado positivo, la cultura ha podido como trascender todas las barreras y ahora podemos leer libros de cosas que se escriben en otra parte del mundo, escuchar música de todas partes y eso es muy positivo. Pero no siempre la cultura ha llegado de esta manera tan asertiva. Generalmente llega de una manera violenta. Pues nada más con el ejemplo que estamos viviendo ahora de los talibanes, es una manera de imponer la cultura, la religión, los ideales en otra tierra. Entonces, generalmente se ha visto de una manera violenta. Uno de los mayores ejemplos de esto es la occidentalización de Europa hacia América. Y lo que ha pasado con esto, pues, es la descomposición de esos pueblos ancestrales. Entonces, esa es una parte negativa, porque debería darse de una manera libre, que cada persona decida pues a qué cosas quiere adoptar y qué cosas no. De igual manera, se ha dado, como les decía, multiculturalidad de tradiciones y costumbres. Ahora con la globalización, todos tenemos disponibilidad para reconocer la multiculturalidad, que ya ahora es transnacional. Una palabra que habla mucho el autor Marco Raúl Mejía, que me parece muy pertinente en todo este tema. El siguiente escenario en el que podemos ver la globalización es la educación. Y nuestra compañera María Fernanda nos va a hablar más de eso. Bueno, desde nuestro campo de educación, porque Dayan también está involucrada en él, en este proceso es algo que se ve de manera permanente,
que cuenta pues con nuevos escenarios educativos donde es una realidad que la escuela se queda corta en este proceso de aprendizaje y nuestro rol como docente es generar nuevas mediaciones en este campo de aprendizaje y es especialmente no solo la escuela sino las instituciones, porque sabemos que este proceso de aprendizaje continuo pues no solamente está en el espacio locativo, sino también en el espacio cultural donde estamos como sujetos sociales. Desde este capitalismo globalizado se ha gestado muchísimo la educación como una producción de empleabilidad, a ver cuál es el mercado, cuál es lo que estamos viviendo en este momento, pero muchas veces se ha dejado de lado, bueno, las competencias como qué talentos, qué habilidades tienen nuestros chicos o nosotros como personas, cómo nos sentimos ante esa demanda de empleabilidad, ¿cierto? Y algo muy importante que son las competencias, bueno, yo qué tengo o cómo vamos a formar a nuestros estudiantes, a nuestros educandos, perdón, para alcanzar esas competencias y hacer una vida laboral, ¿cierto? No es una vida competitiva, sino una vida laboral donde sea un proceso de producción y que en realidad pues se cumpla con las expectativas de cada persona, de acuerdo al contexto y los lugares donde está. Y hay unos ajustes a las nuevas realidades globales. No podemos desconocer, como decía ahorita mi compañera Dayan, la tecnología, la comunicación, todo esto hace que nuestro proceso de formación y en la escuela pues, y en todos los escenarios educativos pues cambien y se transformen. También eso de la tecnología, pues dada la pandemia en donde estamos en estos momentos, pues hace que la escuela de cierta manera responda a múltiples usos, avanzando en la construcción de pedagogías críticas, que es algo que en realidad se critica o nos autocriticamos muchísimo porque esa pedagogía crítica no se ve, es muy poco porque siempre nos quedamos en, bueno, en lo superficial, no vamos mucho más allá, pero desde ese proceso de la globalización, viviéndolo en la escuela, pues nos toca pensarnos un poquito en nuestro quehacer y así mejor llevando pues una educomunicación, donde esa comunicación con esos artefactos tecnológicos nos permiten construir, ¿no es cierto? Y de cierta manera fortalecer esos tejidos sociales porque nosotros no podemos desconocer esa fundamentación que tenemos como seres humanos. En cuanto a las reformas educativas, la escuela pues nos queda la interrogante. ¿Va para la reproducción? ¿Va para la transformación? ¿La modernización? En este momento en nuestros sistemas educativos encontramos de todo y es una realidad donde encontramos PECs, pero qué interesante sería encontrar unos buenos PEPAs que de cierta manera involucren a la comunidad y que sean proyectos alternativos donde todos puedan participar como sujetos sociales. Además, es necesario que como docentes también, porque nosotros como profesionales de la educación, como le decía con mi compañera Dayan, nosotros que debemos orientar que en un criterio que sugieran y que sepan integrar la información dispersa para los demás, porque es que no solamente es la información de acá, es la información que viene, que va, que se produce y que esto de cierta manera hace que ese tejido social al cual pertenecemos se vaya engrandeciendo y se vaya fortaleciendo en esos lazos tecnológicos comunicativos en los que estamos sometidos. Dentro de la globalización también podemos entrelazar las políticas y la economía. Primero tenemos que mirar los países dominantes. Tenemos también la democracia, la neoliberal, la industrialización que también forma parte de las políticas y la economía global, la dominación, las hegemonías, las fuerzas internacionales, el capitalismo, el poder que se visualizan entre ellos, la concepción de desarrollo, la espectacularización y la ideología que se vivencia entre las políticas y economía de los países dominantes. Asimismo, tenemos dentro de las políticas y la economía, la ciudadanía que también estuvo centrada entre las dos naciones dominantes como una parte entre una parte que se enlaza a los límites territoriales como una democracia de principios
en las cuales se puede determinar la existencia de un pueblo en un territorio, y la redefinición, que son las nuevas formas transnacionales de control democrático y las comunidades internacionales. Las conclusiones siguen la compañera Dayana. Vale. ¿Mafe? Bueno, dentro de estas conclusiones que nosotras hemos venido construyendo, porque igual después mi compañera les va a compartir los retos y desafíos que como profesionales en el campo de la educación pues los hemos puesto y reflexionado un poco y construido a partir de que las instituciones educativas son verdaderos laboratorios, o sea, donde se ensaya, se experimenta, se construye, se deconstruye, y que en realidad pues eso que pasa allí pues logre trascender, reajustarse, reestructurarse a la realidad actual, porque es que no es solamente ir, traer lo que se dice, cómo se hace, no, sino también en el ambiente que pasa, ¿cierto? Porque respondemos que nuestro país es multidiverso, multicultural, y también no podemos dejar a un lado pues toda esa realidad que nosotros tenemos, y necesitamos la construcción de esas teorías que sean enlazadas en los procesos más incluyentes, ¿cierto? Donde no solamente el docente y los estudiantes, sino que toda la comunidad educativa se integre en los procesos educativos y que sean más partícipes a todos los protagonistas, porque en este proceso hemos visto que no solamente los padres de familia, sino los cuidadores deben de integrarse hasta en la vida universitaria, porque muchas veces se necesita de ese, como le reitero, ese tejido social para poder que los aprendizajes trasciendan, y de cierta manera el proceso de globalización va desde todas esas perspectivas que se están enmarcando, cómo lo vamos a hacer y todo eso, porque nosotros no estamos ajenos a ese proceso. Y por lo tanto, pues tenemos unos retos que queremos asumir y que mi compañera ya les va a compartir. Bueno, entonces los retos y desafíos que tenemos desde la educación, pues son generar transformaciones educativas y pedagógicas, pero con un sentido de justicia e igualdad, reconociendo que sí hay culturas e identidades y grupos diferentes a los nuestros, o sea, reconocer nuestra propia cultura y nuestra identidad, pero saber que en la globalización, en el mundo, existen muchos otros grupos diferentes. Otro reto es posicionar por medio de la tecnología y la comunicación hacia las pedagogías críticas y transformadoras. Porque sí, en el fenómeno de la globalización llega mucha información de generalmente las hegemonías de los países más importantes del mundo, pero todo el mundo está como siguiendo esa pauta de una manera sin ninguna crítica, o siempre todo el mundo va siguiendo al capitalismo que nos ha traído Estados Unidos generalmente, y no sea una crítica frente a cómo aterrizar ese tipo de concepciones sociales y políticas a nuestra realidad y a nuestro país. Otro reto es como, no siento que sea solo desde la educación, sino como persona, construir un mundo más justo, más humano, más solidario. Y lo que les decía, atrevernos a apropiarnos sí de lo universal, reconocerlo, para reescribir nuestra realidad, como dice el autor, con sabor a nosotros, como una forma de empoderarse del propio territorio, transformando nuestra realidad, sí teniendo en cuenta lo universal, pero transformando hacia mejorar nuestra propia realidad. Y claramente tomar opciones en la práctica pedagógica para visibilizar cuáles son los fines y sentidos reales de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.